Buenas noches con todos, bienvenidos a 24 horas. La crisis de salud en el país se agudiza. Prestadores de servicios médicos paralizaron por falta de pago. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. Y en otro tema, mañana se debe cerrar la instrucción fiscal en el caso de magnicidio contra Fernando Villavicencio, pero la Fiscalía pedirá un mes de prórroga. Les damos más detalles. Ahí empezamos. Empezamos con el tema salud. El IES y el Ministerio de Salud ampliaron por 30 días más la emergencia para la compra de medicamentos. Esto luego de que en la primera declaratoria solo lograron concretar 10% de los contratos para medicinas y 7% en dispositivos médicos. Santiago tiene 5 años, pero su estatura es la de un niño de 1 año y medio. Tiene una enfermedad genética denominada acondroplasia y requiere un tratamiento diario que bordea los $800, medicamento que en el IES no hay. Se tuvo que demandar al Estado para solicitar una medicación, pero no tenemos respuesta. Dicen que no hay para la medicina. Y se necesita realmente la medicación para que él pueda crecer un poco más. A finales de septiembre de este año, tanto el IES como el Ministerio de Salud declararon la emergencia para la adquisición de medicamentos. El plazo de 60 días culminó y los resultados fueron mínimos. Solo lograron concretar el 10,9% de contratos en lo que respecta a medicinas y el 7,5% en cuanto a dispositivos médicos. Y estos procesos fueron declarados desiertos, no existieron participantes y las condiciones en las cuales se emitan estos procesos de compra son las correctas, también hay que revisarlas, porque no se puede abastecer una unidad de salud y mucho menos 101 en 8 días como estaban puestos en algunos de los pliegos. Frente a esos limitados resultados, ambas instituciones anunciaron que ampliarán el plazo de la emergencia 30 días más. Es así que la emergencia para el IES finalizará el 25 de diciembre y para el Ministerio de Salud el 29 de este mes. ¿Pero qué resultados se pueden esperar? Los proveedores de medicamentos y dispositivos tienen la cantidad de dispositivos para generar estas entregas, probablemente no. Según cifras del Observatorio de Enfermedades Catastróficas, el abastecimiento promedio de los hospitales del IES es de apenas el 65%. Uno de los más críticos es el Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil, en donde solo se registra un abastecimiento del 42,5%, mientras que en el Ministerio de Salud la situación es aún peor. El abastecimiento promedio es del 55% y el Enrique Garcés en el sur de Quito se lleva la peor parte, con solo el 25% de abastecimiento. Números que esconden realidades de carne y hueso. Belén Merizalde, Teleamazonas. Y en Guayaquil, 37 de 40 prestadores de servicios externos del IES suspendieron las atenciones médicas por falta de pago. La deuda obliga a despedir a trabajadores e incluso a brindar solo atención médica privada. Con un letrero que indica que no hay atención para los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, Ecoprolab, centro médico ubicado en el norte de Guayaquil, notifica la suspensión de sus servicios. Belén Cabrera llegó junto a su madre para recibir atención médica. Ella desconocía la medida. No, la verdad no, ahorita recién vengo porque yo sí me atiendo al IES, pero primera vez ahorita lo estoy escuchando que no va a atender al IES ya el servicio. A pocas cuadras está ProSalud, otra prestadora de servicios. Recorrimos sus instalaciones. Aquellas lucen vacías. El personal médico fue despedido. El gerente de este centro de salud tomó medidas extremas, pues el IES les debe más de $7 millones desde 2023. Ha sumado la abultada deuda que tenemos nosotros con proveedores, con personal, por lo cual hay que darle un hasta aquí. Y ahorita tuvimos que despedir al 80% del personal. Este centro antes atendía a 400 pacientes al mes. Ahora los pocos que llegan son para servicios particulares. A nivel nacional son más de 390 prestadores externos del IES que exigen el pago de más de $1.300 millones. Solo en Guayaquil son 40 prestadores médicos de segundo nivel. Por ahora, 37 centros de salud entre hospitales y clínicas no atenderán a los afiliados del IES. Erika Vera, Teleamazonas. Solo 2 de los 6 llamados a rendir versión hoy en el caso magnicidio Fernando Villavicencio se presentaron en la Fiscalía de Pichincha. Se prevé una ampliación de la instrucción fiscal del caso por 30 días más, que cierra mañana.
Solo un abogado de los 4 procesados en el caso magnicidio Fernando Villavicencio llegó hasta la Fiscalía Provincial de Pichincha para escuchar la versión de 5 personas solicitada por el exministro del Interior y también procesado como autor mediato del crimen, José Serrano. Se trata de Boanerges Villagómez, Patricio Carrillo Rosero y Jorge Luis Vargas, quienes no acudieron. A ellos se suma la versión de Paco Alcocer, presunto testaferro y operador económico de Javier Jordán, solicitada por las hijas de Fernando Villavicencio, pero tampoco asistió. A la diligencia solo acudió el excomandante de la policía César Sáenz y quien habría entregado autos blindados a Villavicencio para la campaña presidencial. Él afirmó que su testimonio se basó en declaraciones que dio anteriormente. Básicamente se trata de los vehículos que se le entregó a Fernando Villavicencio como seguridad, los vehículos blindados. Hubo variación. Mientras tanto, María Paula Christiansen, cónyuge de Serrano, entregó su declaración vía online. No obstante, las defensas cuestionaron su versión. Pensé que era distinta. No se puede esperar más que buena conducta de su cónyuge, ¿no? No hay nada trascendental que la señora haya aportado en este caso. Realmente pareció un show burdo, que se dedicó a hablar criterios personales sin aportar mayor cosa. Hemos recibido es una desviación del proceso principal. Se ha entorpecido la instrucción fiscal en intenciones de apartarnos del conocimiento de esta investigación. Esto se da luego de que el pasado viernes la jueza de Azuay, Paola Beltrán, autorizó que se allanaran los domicilios de Juan Carlos Salazar y Jesús Naranjo, abogados del prófugo Javier Jordán. En la boleta de allanamiento se señala que en su intento de desacreditar el trabajo de fiscalía, Jordán anunció el testimonio rendido por Marcelo Lazo, testigo del Ministerio Público en el caso Metástasis, con el que insisten en seguir imponiendo narrativas sin sustento. Los abogados de cierto personaje que está como procesado están realizando peticiones y queriendo ahogarnos en versiones o diligencias, quieren hacer válidos circunstancias o narrativas que están haciendo ver de que han podido actuar con compra de conciencias. Si Fiscalía determina que existen nuevos elementos de convicción, podría ampliar la instrucción fiscal del caso por 30 días más a partir del 2 de diciembre. María Fernanda Utreras, Teleamazonas. Y la agenda de viajes del presidente de la República, Daniel Noboa, sigue en la mira. Analistas políticos afirman que el primer mandatario no cumple con la ley orgánica de transparencia y además debería establecer a quién encargará el país durante sus vacaciones. Una agenda de viajes internacionales de más de 30 días en los que no solo se incluye visitas oficiales, sino además asuntos personales. El presidente de la República, Daniel Noboa, copa su itinerario hasta mediados de enero del 2026. Para la politóloga Karen Sichel, el debate sobre las continuas salidas del país del mandatario radica en la poca transparencia en las que se realiza. Donde no solamente incumplen el 144 de la Constitución, sino también la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El hecho de que no nos diga para qué se va, con quién se va, cómo se están administrando los fondos, eso sí es preocupante. Los viajes se efectúan en el momento de mayor desgaste de gestión del mandatario, luego de no lograr una legitimidad plebiscitaria, y aquí la necesidad de establecer otras prioridades. Creo que el presidente está cometiendo un error al abandonar al país de esta manera por un periodo tan largo. Ahora mismo el país necesita un presidente que tenga claridad y que diga: he escuchado el mensaje y necesito rectificar. Con esta misma visión, pero ampliándola, el analista político Santiago Basabe pone sobre la mesa otros cuestionamientos. Con las múltiples urgencias que tiene el país, gestionarlo desde el exterior no es lo más saludable. Forma de administrar y de gobernar desde cualquier lugar del mundo por medios telemáticos, por diferentes mecanismos que nos da la tecnología, son absolutamente eficaces para la empresa, para las transnacionales, para los negocios privados. Pero el Estado no es un negocio privado y el Estado requiere de la presencia física de los gobernantes. El presidente, dentro de esta extensa agenda, también ha agregado sus vacaciones, establecidas entre el 5 al 15 de enero del 2026, acogiéndose así a la normativa del servicio público. Razón suficiente por la que tendría que establecer un encargo, delegar sus funciones como primer mandatario. Esta misma acción ejecutiva debió haberse establecido en su último viaje, que fue catalogado de asunto personal. Astrix, de Teleamazonas. Petroecuador atraviesa una grave crisis. La producción de petróleo cayó en 23% en el tercer trimestre de este año. Si la situación no mejora, Ecuador podría dejar de ser un país exportador en 5 años. La producción petrolera atraviesa uno de sus momentos más críticos. Según el último informe del Banco Central, en el tercer trimestre de este año, la caída representó un 23%. En los últimos 10 años, la producción petrolera ha caído en 100.000 barriles por día, y la Agencia Internacional de Energía
estima que va a caer otros 110.000 barriles en los próximos 5 años. En este año particularmente lo que tuvimos, suspensión de las operaciones de SOTE que tuvimos es alrededor de 34 días y esto obviamente tiene una repercusión en nuestra capacidad de exportación. A eso se suma que cada vez las importaciones de derivados de petróleo como la gasolina, el diésel y el gas doméstico crecen. El mismo Banco Central explica que entre enero y septiembre de este año, las importaciones sumaron 37,93 millones de barriles, es decir, un crecimiento de 9,3% en volumen respecto al mismo periodo de 2024. Significa que muy pronto, en menos de 5 años, será más la importación de combustibles que la producción de petróleo. Principalmente nosotros necesitamos cubrir el sector automotriz, la demanda del sector automotriz. Nosotros importamos alrededor del 70% del total. Así, lo que gana Ecuador por exportar petróleo es ligeramente superior a lo que gasta en importar. En 2025, por ejemplo, las exportaciones representaron 5.378 millones y las importaciones 5.283, mientras que para 2026 la Proforma establece 5.926 millones en crudo y destinará 4.981 millones en importaciones, es decir, una fina línea de apenas el 15% de diferencia. Y sin inversión, la crítica situación de la estatal petrolera solo empeorará, y las cifras dan cuenta del abandono. En 2024 la inversión fue de 1.649 millones de dólares, y en lo que va de este año apenas invirtieron 295 millones, es decir, 82,9% menos. La billetera del Estado es escasa para poder sacar adelante un sector como este. Entonces, el desafío del país es dar la vuelta a este modelo, abrir la puerta a la inversión privada, acabando con el monopolio estatal. Así el panorama plantea una advertencia urgente. Belén Merizalde, Teleamazonas. Y la Proforma 2026 reduce el presupuesto para 18 universidades. En la Asamblea, ADN dice que hay una redistribución de recursos y el correísmo habla de baja ejecución. Para el 2026, el rubro que el gobierno destinará a 18 universidades del país según la proforma presupuestaria es de 870.109.000 dólares, lo que significa alrededor de 128 millones menos que el 2025, que era de alrededor de 999 millones de dólares. Natalie Farinango, presidenta de la Comisión de Régimen Económico donde se tramitó el presupuesto, no habla de reducción, pues asegura que los valores que no se ejecutaron en el 2025 serán devueltos en el siguiente año. Se les va a devolver estos saldos no liquidados, garantizando que haya pleno funcionamiento de las instituciones de educación superior. La ley también establece que pueden haber estas modificaciones según cómo vayan ejecutando también las instituciones de educación superior. Mónica Alemán, asambleísta del correísmo de esa misma mesa, ratifica que la reducción en el presupuesto para las universidades es real y habla de casos puntuales. La universidad que más le restan el presupuesto de alrededor del 70%, que es la Amauta Iguasi, esta universidad apenas asignaron el presupuesto de gasto corriente. Es decir, ¿cómo quieren que se ejecute los recursos en inversión si ni siquiera les asignan los recursos? En cuanto al rubro de salud, Alemán dice que si bien se cumple con el incremento del 0.5% en el papel, la ejecución del 2025 refleja que no hay inversión en medicinas, por ejemplo. Faltando 2 meses han ejecutado menos del 50%. Eso es una afectación. La crisis se siente al no haber medicinas, al no haber una atención adecuada. Las necesidades están cuando, digamos, no encontramos medicinas en centros de salud y hospitales. ¿Cuál es nuestra obligación como Asamblea Nacional? Hacer ese seguimiento para que las autoridades nuevamente ejecuten los presupuestos de manera correcta. En la proforma aprobada en la Asamblea Nacional con una mayoría oficialista el sábado, se prioriza también el pago a la deuda en un 30%, pues pasa de 9 a 12.000 millones. Hay un incremento en las asignaciones para instituciones como el Ministerio del Interior, el ECU 911, la Policía y el Ministerio de Educación. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. El escándalo de las apuestas deportivas describe un nuevo capítulo en Ecuador. Esta vez la Junta de Beneficencia de Guayaquil demandó a Ecuabet, auspiciante principal de la Liga Pro, por presunta evasión tributaria. En Ecuador, a octubre de 2025, según el Servicio de Rentas Internas, están registradas 46 personas naturales y 19 empresas dedicadas a la operación de pronósticos deportivos. Entre estas empresas consta Ecuabet, que solo en 2024 reportó ante el SRI ingresos por 10,2 millones de dólares. Es la firma auspiciante del campeonato de fútbol Liga Pro.
A mediados de noviembre se conoció que la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que gestiona la firma BET 593, demandó a Ecuabet por mantener conexiones con fundaciones a través de las que, según la demanda, se estarían evadiendo impuestos. La firma, domiciliada en una isla en el Océano Índico cerca de África, según la demanda, estaría relacionada con, entre otras, las fundaciones Prosperar, Prosperar Salud y Culturarte. Una de ellas reportó entre 2022 y 2024 un incremento de 61 millones de dólares, que a decir del denunciante no se justifican. Otro de los detalles que constan en el oficio dan cuenta de que 7 sociedades y 32 personas presuntamente relacionadas a Ecuabet cuentan con exactamente la misma representación jurídica. Sobre el caso, que estaría en manos de la Fiscalía, no hemos podido obtener pronunciamientos por parte de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. En medio, el periodista deportivo Eduardo Andino, quien ha denunciado varios de estos casos, cree que el amaño de partidos vinculado a las casas de apuestas está destruyendo el deporte. Un técnico de la primera división del fútbol ecuatoriano a mí me dijo: me siento atado de pies y manos, Eduardo. ¿Por qué? Porque mis jugadores continuamente o están siendo extorsionados, o antes de los partidos nosotros descubrimos que están amañando partidos. Y entonces, ¿cómo puede darse una competencia totalmente limpia? En la Asamblea se ha propuesto una reforma al Código Integral Penal para tipificar este delito, pero hasta ahora el tratamiento de esta iniciativa avanza a paso lento. Mientras, en diferentes ligas y no solo de Sudamérica se imponen sanciones a jugadores vinculados en tramas similares. Se regula el auspicio de estas firmas a los campeonatos deportivos y se restringe su acceso a los usuarios, en lo que se ha convertido en un dolor de cabeza para el juego limpio. En Ecuador, 9 de 19 empresas de este tipo han sido registradas bajo la figura de sociedades de acciones simplificadas, donde los controles son mínimos. Carlos Acoto, Teleamazonas. Seguimos con más información. Guayaquil concentra el 32% de asesinatos de este año, según cifras policiales. 6 personas fueron asesinadas, según una masacre familiar en Flor de Bastión, el noroeste de la ciudad, mientras que un hombre fue baleado en Mapasingue Este. Un hombre de 44 años fue asesinado en el sector de Mapasingue, noroeste de Guayaquil. En un video se observa como 2 motociclistas interceptaron el vehículo. Una persona se baja y forcejea con el conductor. Se lleva a una mochila. El vehículo retrocede y cae. El conductor quedó aplastado por el automotor. Tiene un registro en el 2005, pero obviamente esto es parte del proceso, que esto respecto a lo que motivó este hecho de violencia. 6 personas fueron asesinadas en Flor de Bastión, bloque 8. Un hombre fue asesinado en Sauces 4 y una mujer fue encontrada sin vida a orillas del Estero Salado en la Perimetral. Estos hechos se suman a los más de 8.200 asesinatos registrados en lo que va de 2025 a nivel nacional. Desde octubre, más de 7.000 miembros de la fuerza pública están desplegados en Durán, Daule, San Borondón y Guayaquil. Esta última ciudad lidera el ranking de las más violentas del país. Guayaquil registra a la fecha más de 2.700 muertes violentas, el 32% de los crímenes contabilizados a nivel nacional. ¿Pero qué incide para que las muertes violentas incrementen en Guayaquil? El teniente coronel de la policía en servicio pasivo, Rodrigo Braganza, menciona que los crímenes corresponden a represalias entre grupos terroristas. Son casos en que ha habido una persona que está involucrada con otra banda delictiva. O sea, por ejemplo, hoy le mataron a un líder de una banda. Y se sabe quién fue el causante de esa, o los posibles causantes de esa muerte. Es 100% seguro que en 1 o 2 semanas vamos a tener una muerte violenta. Mientras que el experto en seguridad Nelson Yepes afirma que continuarán las muertes violentas si no ejecutan acciones contundentes en seguridad. Debería haber una estructura de inteligencia que abastezca, que pongan los elementos apropiados para poder contrarrestar esta situación. Tanto Braganza como Yepes mencionan que Guayaquil es un nicho perfecto para la expansión de organizaciones delictivas, por su puerto, vías e incluso la actividad comercial. Erika Vera, Teleamazonas. En Pedernales, en Manabí, se encontraron los cadáveres de 5 hombres quemados. Junto a los cuerpos se halló un vehículo calcinado. Se desconocen las identidades de las víctimas. La policía está desplegada en el sector para las investigaciones que permitan determinar la autoría de este macabro crimen.
Y en medio de contradicciones se efectuó la audiencia del caso Las Malvinas. Un militar admitió haber ocultado información por temor a represalias y ofreció disculpas a familiares de los menores. La audiencia fue diferida para el día de mañana. Con cerca de una hora de retraso se reinstaló la audiencia del juicio en el caso Las Malvinas, en el cual se indaga las circunstancias de la desaparición de los menores Josué, Ismael, Nehemías y Steven, luego de ser aprendidos el 8 de diciembre por una patrulla militar en el sur de Guayaquil y llevados a la zona de Taura en Naranjal. El primer testimonio inició pasado de las 13 horas con 30 minutos y fue el militar Alex Javier Q, quien es cooperador eficaz de la Fiscalía. Su testimonio inició con una disculpa a los familiares de los 4 menores, para posteriormente reconocer que ocultó información por temor a represalias. Además, también justificó que guardó silencio por no tener un rango para enfrentar o subordinarse frente a sus superiores. Como parte de los detalles de la versión del soldado, también afirmó haber escuchado disparos al aire efectuados por un subteniente y un cabo segundo durante la aprehensión de los 4 menores en la 25 de julio. Posterior a esto se sumaron más testimonios, como el del cabo segundo Sergio Francisco B. de la FAE, que en síntesis aseguraba que el día de la desaparición de los 4 menores no presenció agresiones ni escuchó disparos. Este militar es identificado por otro de los procesados, acogido al mecanismo de cooperación eficaz, como uno de los soldados que golpeó a los menores. El proceso continuó durante esta jornada y entre las 3 y las 4 de la tarde. También se recibieron las versiones del mayor César David Altamirano, quien bajo juramento explicó que el 8 de diciembre entregó la patrulla involucrada armamento y municiones a través del armero de guardia, puntualizando a su vez que el armamento fue devuelto en las mismas condiciones y con las mismas cantidades de municiones entregadas. Las versiones se mantuvieron hasta pasado de las 7 de la noche con el relato del militar Carlos Javier Espín. De esta forma, el juicio en el caso Las Malvinas entra en su fase decisiva luego de la presentación de las pruebas de la Fiscalía el pasado 24 de noviembre y una centena de testigos. Astrix, Teleamazonas. Los robos cometidos por sujetos a bordo de motociclistas preocupan a los residentes del norte de Quito. Vecinos reportan asaltos en el sector de la Jipijapa, Los Granados, por lo que piden mayor control a la policía. Los robos a bordo de motocicletas no dan tregua en Quito. En el sector de la Jipijapa, sujetos con el rostro cubierto fueron captados mientras asaltaban a transeúntes que caminaban por la zona. Con pistola o si no con cuchillos les amedrentan a los vecinos. Día, tarde, noche. Saben estar con... A veces son armas de juguete y todo eso, pero sí causan daño a las personas. Pero no es el único caso. Los mismos individuos fueron registrados días antes robando en el sector de La Granados, también en el norte de la ciudad. Le intimidan con la pistola y luego le quitan las cosas. Personas que saben que esto de la inseguridad ha aumentado y van con los celulares, se distraen y todo eso. La Policía Nacional informó que mantiene activas las alertas sobre estos hechos y que están intensificando los controles en los puntos donde existen incidentes similares. Pedimos a la comunidad que cuando existe este tipo de incidencias denuncie de manera oportuna para nosotros poder actuar de forma inmediata. Mientras están caminando, no solo distraídos en su celular, y también desde ser pertinente puedan ir acompañados de alguna persona y sobre todo puedan ir caminando en lugares donde no sean oscuros, no sean desolados. Las personas que han sido víctimas de estos robos comentan que los atacantes suelen estar armados. A mí a las 7 de la mañana. ¿A usted le pasó eso? ¿Y qué se le llevaron? La mochila, el celular. Yo ya vi la pistola, que ya no me iba a arriesgar. Mientras tanto, los vecinos esperan acciones contundentes y piden que también se refuercen los controles a motocicletas en las que circulan 2 personas, ya que esta situación genera temor entre quienes transitan por las calles. Gustavo Jaramillo, Teleamazonas. La Asamblea se prepara para el segundo debate de un grupo de reformas al Código Penal. El gobierno busca incluir temas como el régimen especial para delitos que se derivan del crimen organizado, tema que constaba en la Ley de Integridad Pública dada de baja por la Corte Constitucional. Introducir por lo menos 4 reformas al Código Penal de aquellas que constaban en la Ley de Integridad Pública, que fue dada de baja por la Corte Constitucional, es lo que busca la bancada de gobierno en la Asamblea. Vamos a intentar por todos los medios, vamos a intentar hacerlo a través de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que es lo que tenemos que hacer en la Asamblea Nacional lo más rápido, ¿no es cierto? Lo otro que se puede hacer a través de enmiendas. Por ejemplo, plantean retomar la propuesta de crear un régimen especial para los delitos relacionados al crimen organizado y también para los adolescentes infractores. El régimen de los narcotraficantes, el régimen del asesinato, de la violación, de la extorsión, del femicidio y de todos estos crímenes tengan un tratamiento especial
porque no pueden ser tratados al igual que cualquier otro delito. Hace unos días, la jefa de bancada de ADN, Valentina Centeno, habló de la posibilidad de que el Código Penal permita a un juez disponer la prisión preventiva, así la Fiscalía no la solicite, y que también los jueces puedan ordenar practicar una prueba cuando un fiscal no lo ha hecho, intención a la que se opone la Revolución Ciudadana. Ellos tienen una receta establecida desde el propio Fondo Monetario Internacional para cambiar la normativa en función de esa agenda. Liliana Durán asegura que estarán pendientes de sus cambios para evitar que se trate de aquellos que no fueron socializados previo a un texto que debe ser sometido a debate. Que ahora quieran seguir utilizando a la Asamblea Nacional para revivir más bien temas que ya fueron negados. Este paquete de reformas se tramita en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado en la Asamblea. Pleno debe tratar estos cambios en segundo debate. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Más noticias, la temporada de descuentos continúa con el Cyber Monday, que espera mover 1.400 millones de dólares en Ecuador. 20 tiendas en línea tendrán descuentos desde el 20 al 50%. Luego del Black Friday llega el Cyber Monday, que en el caso de Ecuador inicia este lunes y culminará el próximo domingo 7 de diciembre. 20 tiendas ofrecen descuentos en línea que van desde el 20 y hasta más del 50%. En la página oficial cybermonday.es se observa farmacias, supermercados, almacenes de electrodomésticos, a una aerolínea y a una operadora de teléfono. Vamos a tener beneficios de hasta el 50% de descuento en equipos, celulares, internet de las laptops, televisiones. Toda la tienda va a estar con el 15% de descuento, sin ningún producto en excepción. Adicional a eso, vamos a brindar un envío gratis a todo el Ecuador, sin ningún tipo de mínimo de compra. En 2024, el comercio electrónico facturó más de 5.500 millones de dólares en Ecuador. Para este 2025 se espera que la cifra supere los 6.000 millones de dólares. Equivaliendo a un crecimiento del 23%. Más siempre va a ser mejor que menos. Durante el Black Weekend, las plataformas digitales reportaron un aumento en tráfico y también transacciones. En tan solo viernes, sábado y domingo, las ventas en línea alcanzaron 100 millones de dólares. El Black Weekend también hizo que las tiendas físicas incrementen sus ventas. Así, totalmente llenos lucieron los centros comerciales en Guayaquil. La ciudadanía aprovechó las ofertas que iban desde el 20 y hasta el 80%. En el centro de la urbe también se registró bastante movimiento. Los compradores optaron por adquirir principalmente electrodomésticos. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. El cielo hoy se viste en galardón y la mitad del mundo, mi lugar favorito. Me voy pa' Quito, es que yo en Quito la paso rico. Y si hace frío a dormir por la mañana un buen cafecito. Y este lunes se realizaron los premios municipales para las artes y las ciencias en Quito. Figuras destacadas en el ámbito de la interculturalidad de la capital fueron galardonadas en el marco de las fiestas de la capital. María Gracia Chacón nos amplía la información. María Gracia, te escuchamos. Buenas noches, así es, este 1 de diciembre, Día de la Interculturalidad Quiteña, el municipio llevó a cabo los premios para las artes y ciencias. 318 quiteños se inscribieron con sus obras y estos premios se desarrollan en el contexto de las fiestas de Quito. Nosotros hemos conversado con la Secretaría de Cultura, quien nos resaltó la importancia de galardonar a quienes se desarrollan en estos ámbitos. Escuchemos. Se hacen justamente para celebrar a la ciudad, ¿no? Es decir, hay muchas maneras de celebrar la ciudad, hay desfiles, hay fiestas, hay conciertos, pero el hecho de que haya unos premios municipales es muy significativo porque se reconoce la creatividad y el pensamiento de las quiteñas y los quiteños, ¿no? Entonces, por eso juntamos y por eso tradicionalmente estos premios se han otorgado en estos primeros días del mes de diciembre. La importancia de los premios municipales es fundamental y es radical. En total se entregaron 50 reconocimientos entre premios y menciones de honor en categorías como novela infantil, así como también cuento e ilustración gráfica. La Secretaría de Cultura nos comentó cuáles son las demás categorías. Escuchemos.
Hay categorías dedicadas a las ciencias, por ejemplo, hay categorías dedicadas a las ciencias sociales, hay categorías dedicadas a la biología, hay categorías dedicadas a la literatura en varios ámbitos, ¿no? Novela, poesía, literatura infantil. Hay categorías que reconocen el talento en el cine, ¿no? En largometrajes, en cortometrajes. Es decir, hay una multiplicidad de disciplinas. Un reconocimiento a las ciencias, al arte, a la cultura, sobre todo cuando siempre es la última rueda del coche, ¿no? Es gratificante, es la primera vez que hago ilustración y no me esperaba nada de esto, la verdad. Durante la premiación también se llevó a cabo una obra de teatro para así resaltar la importancia del arte en la capital. Esa es la información que les tenemos a esta hora de la noche. Regresamos con ustedes a estudios. Buenas noches, María Gracia. Y una obra que consta dentro de la agenda de fiestas de Quito fue cuestionada por varios ciudadanos. Se trata de un show drag realizado en una capilla del Museo de la Ciudad. Represento la opresión. Dos presentaciones de la denominada obra teatral drag Aristócratas generaron polémica en redes sociales. Ciudadanos, abogados, artistas y hasta autoridades se pronunciaron sobre este espectáculo, en el que en su mayoría hombres protagonizan escenas con roles femeninos. Sin embargo, la particularidad y que critican fue que se realizó en la capilla de la iglesia del Museo de la Ciudad. Colectivos se pronunciaron. Las capillas son lugares sagrados. No son escenarios para burlarse de la fe ni para promover agendas ideológicas. Rechazamos todos estos ataques contra la familia, la vida y la fe que profesamos la mayoría de los ecuatorianos. Explican que se trata de un lugar sagrado que guarda historia religiosa y emblemática, por lo que solicitaron al municipio de Quito pedir disculpas públicas. Y nos asegure que esto nunca vuelva a suceder. El evento fue promocionado por la Fundación Museos de la Ciudad y la Secretaría de Cultura. De hecho, en el portal Quito Informa incluso consta como parte de la programación por fiestas de Quito. Desde el colectivo organizador Absurdas, rechazaron los cuestionamientos a la obra teatral. Personas que se ofendieron porque lo hicimos en la capilla del Museo de la Ciudad, que es un lugar desacralizado. Ya, señores, entiendan que este lugar no es de uso religioso. Que a todas estas, la obra nunca se burla de la religión. Y precisamente la Fundación Museos de la Ciudad afirma que esta capilla es un espacio desacralizado, es decir, que no es una iglesia desde 1998, cuando cambió su uso para fines exclusivamente culturales. Además, en este documento lamentan haber afectado, dicen, las creencias de una parte de la ciudadanía. En Quito, Brigitte Mancheno, Teleamazon.